La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Muy bien, hermanos, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno volverles a ver, hermanos, volvernos a reunir. Qué belleza poder disfrutar de nuestro Señor en medio de la comunión de los santos. Esto que estamos haciendo aquí justamente, la comunión de los santos. Y quiero invitar a los hermanos a que tomemos un momento para orar. Antes de la enseñanza, quiero animarte, ánimo, vamos a orar. Este puede ser el momento en el que pongamos nuestro celular en silencio y eso, bueno, evitemos distracciones y podamos escuchar con atención la palabra. Y ora, hermano, clámale al Señor por esta enseñanza, por ti, por tus hermanos, y oremos que el Señor nos bendiga en esta mañana. Te adoramos, Señor, en este día. Tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra paz. Gracias, Señor, por hoy. Y gracias queremos darte, Señor, por ti, por lo que tú eres y por estar siendo tratados mejor de lo que merecemos, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos bendigas en esta mañana con tu palabra. Señor, tú conoces los desafíos con los que cada uno de nosotros venimos hoy. Padre, ten misericordia de nosotros y haznos el bien, Señor. Una vez más, Señor, permítenos disfrutar de ti, disfrutando de tu palabra. Por favor, Señor, bendícenos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, se acerca diciembre. Muchas personas están a la espera de llevar a cabo algunos planes que han hecho desde el comienzo del año, otros desde mitad de año, de llevar a cabo algunos planes vacacionales que de pronto compraron desde hace un buen par de meses atrás. En fin, otros de pronto hasta ahora están planeando qué van a hacer. Variedad de planes, variedad de planificaciones. Y bueno, una dinámica que hace tanto el creyente como el no creyente, ¿cierto? La gente no cristiana planifica tal vez el año entrante, planifica sus vacaciones, el creyente también. Pero ¿qué diferencia hay en la planificación que hace el uno, el no creyente, y que hace el creyente? ¿Cómo debería planificar el creyente, el cristiano? Y quiero invitarlos para que abordemos esas preguntas a la luz de Santiago, justamente continuando nuestra serie de exposiciones, La belleza de la fe en las obras se ve. Vamos al capítulo 4 de la carta de Santiago, versículo 13 al 17. Carta de Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 17. Sandra, yo no sé si de pronto tú puedas prender la luz de ahí, que esté allá cerca de las escaleras. Eso, Sandra, gracias. Eso, Sandra, gracias. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año.
haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debieran decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Muy bien, hermanos. Brevemente, para ubicarnos en aquel contexto, en aquel entonces el comercio era una de las principales actividades de la época. Los comerciantes hacían viajes principalmente por vía marítima, porque por tierra eran muy costosos, ¿sí? Tal vez contrario a lo que sucede hoy, bueno, que tal vez marítimamente también es costoso. E incluso esos viajes podrían tomar hasta un año, esos viajes comerciales. Y Santiago se dirige a un grupo específico de creyentes que hablan de una manera específica respecto a los planes que hacen. Cristianos que de alguna manera habían separado a Dios de su día a día, planificaban su vida sin tener en cuenta a Dios, sino simplemente confiando en su experiencia, en sus habilidades, en sus capacidades. Eran personas que estaban acostumbradas a planificación, a planear, ¿sí? Pero bueno, ¿qué nos muestra ese tipo de planificación? ¿Y cuál debería ser entonces la actitud del creyente frente a los planes que tiene en mente? Quiero invitarlos entonces a que abordemos esta enseñanza en 3 punticos que están enlazados por medio de la letra P. El primero de ellos será un problema, veremos un problema. El segundo será un pecado y el tercero será un plan. Vamos con el primero, un problema. Bueno, hay un grave problema detrás de un tipo de planificación como la que estaban haciendo esos comerciantes. Y el primer problema, lo primero que queda en evidencia allí, los quiero invitar a que miremos el texto entre los versículos 13 al 14. Hermanos, ustedes ven que ahí de pronto se nombra la palabra Señor o Dios o Padre o Jesucristo o algo o el Espíritu Santo. El primer problema de una planificación como la estaban haciendo este tipo de creyentes queda evidente allí, hermanos. Dios no aparece por ninguna parte. Y siendo así, tales planes se reducen a meras determinaciones personales. Y eso lo podemos ver a partir de los verbos que justamente nos muestran lo que ellos estaban planeando. Ir, ¿y qué otros verbos aparecen ahí? Pegaditos a ese. Iremos, pasaremos o estaremos, comerciaremos, ¿sí? O en otras traducciones dicen traficaremos. Ahí no es como el tráfico que hoy podemos entender, sino como comerciar, ¿sí? Y ganaremos o tendremos ganancia, ¿sí? Parece que ese tipo de personajes no tenían presente cuál era el fin principal del hombre, que es glorificar al Señor, honrar al Señor y deleitarse en Él, gozar plenamente del Señor. Hermanos, qué peligro una planeación donde el Señor no es tenido en cuenta. Qué peligro. Dice el teólogo Samuel Pérez Millós que planeación sin oración es arrogancia y orgullo. Planeación sin oración es arrogancia y orgullo. ¿Sí? Pero bueno, hay otra serie de problemas allí. El segundo problema es que parece que este tipo de personas tienen dominio sobre el día. Como que ellos tienen dominio sobre el día. Observe que en el texto dice hoy o mañana. Hoy o mañana iremos, ¿sí?
Pero hermano, ¿quién tiene certeza de lo que va a suceder mañana? Incluso ¿quién tiene la total certeza de lo que va a suceder en unos minutos, esta tarde? ¿Quién? Nadie puede afirmar con total certeza, no, va a suceder esto. No, nadie puede con total certeza afirmar eso. Ese ámbito, tal conocimiento solamente es un atributo de Dios. Él sí conoce qué sucederá mañana, qué será de nuestra vida en 1 año, en 2, en 5. Pero bueno, hay otro problema que también se evidencia en ese tipo de planificación, y es que este tipo de personas parece que tienen el control sobre su lugar de trabajo. ¿Sí? Mire que dice el texto, iremos ¿a dónde? ¿A dónde dice ahí en el texto? A ver. A tal o cual ciudad. ¿Sí? Recordemos que en aquel entonces las ciudades eran los centros de comercio, ¿sí? De trabajo, donde se compraba y se vendía, lugares que en alguna medida representaban la seguridad del sustento de mi trabajito. Ay, allá en esa ciudad está. Es que es allá donde voy a tener el trabajito. ¿Sí? Pero también hay un cuarto problema que evidencia este tipo de planificación, y es que parece que estas personas, estos creyentes, tenían el control sobre la actividad que querían hacer. Observe que dice, haremos negocio o comerciaremos. No, el trabajo que yo necesito es este. El que me va a asegurar mi éxito profesional es tal cosa. ¿Sí? Pero también hay un quinto problema que evidencia una planificación así. Y es que parece que ese tipo de personas tienen el control sobre el éxito del trabajo. Mire que dice, tendremos ganancia. O mejor dicho, ya, eso lo vamos a ganar, vamos a la fija, ¿cierto? Ahora, sin duda, el objetivo del comercio es generar una ganancia, generar una riqueza, obtener unos dividendos, ¿cierto? Ahora, uno pensaría, a este tipo de planificación no le falta nada, ¿sí o no? No, todo está como que bien hecho, pero este es el equivalente. Perdón, hermanos, este grupo de personas es como el equivalente a un grupo de ejecutivos de una empresa que se reúnen para planear, bueno, vamos a invertir tanto, vamos a abrir sucursales en tales y tales ciudades y vamos a contratar a tales personas y en tanto tiempo nos va a generar unos dividendos de tanto. El éxito asegurado, ¿cierto? O los planes que muchas veces nosotros hacemos respecto a nuestra vida, respecto a con quién nos casaremos, el estudio. No, yo, listo, voy a la universidad, listo, 5 años, salgo de allí, me presento para tal y tal empresa, a los tantos años miro si entonces hago un posgrado, listo con respecto al matrimonio, listo, no, tanto tiempo en un noviazgo y luego me caso y a los 2 años tengo hijos y, ¿cierto? Muchas veces hacemos esos planes respecto a nuestra vida, a los hijos, el hogar, la compra de un carro, de un apartamento, etcétera, etcétera. Pero el gran problema, hermanos, de una planificación así, y hablamos de un creyente, es un cristiano quien planifica así, es que no se tiene en cuenta a Dios. Se planea meticulosamente, pero sin considerar la voluntad de Dios. El mundo planea y funciona así. ¿Lo ha observado usted? Tal vez en su empresa, en los lugares de su trabajo, tal vez en medio de su familia. El mundo planea así, funciona así. Lo hacen sin considerar la existencia de Dios. Pero el peligro es que el creyente adopte la misma planificación y que haga lo mismo, no teniendo en cuenta la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, debemos dejar en claro algo. No es que Dios no quiere que planifiquemos, ¿sí? No, antes bien Jesús nos enseñó sobre la importancia
y la necesidad de planear y de hacerlo bien. Por ejemplo, como lo vemos a la luz del Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, versículo 28 en adelante, miren lo que dice. Por ejemplo, dice: porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Cierto? Dios no está en contra de planificar las cosas, de mirar con diligencia. Justamente Efesios capítulo 5:15 nos dice eso. Miren con diligencia ustedes cómo están andando, cómo están viviendo. Mira con diligencia, ¿sí? Ahora, tampoco es que Dios esté en contra del trabajo, no, hermano. Justamente como lo hemos aprendido, Dios es honrado a través de un buen trabajo. El zapatero honra a su Señor no porque en cada, eso lo dice el pastor Tim Keller respecto al trabajo. El zapatero honra al Señor no porque en cada zapato que haga ponga una cruz o ponga el símbolo del pescadito, no, sino porque haga bien los zapatos, haga bien su trabajo. Y de esa forma es honrado el Señor, a través de un trabajo bien hecho. ¿A quién no le gusta que le hagan un buen trabajo? ¿Cierto? Cuando llevamos el carrito, que nos hagan bien hecho el trabajo, un trabajo en la casa, que quede bien hecho. El Señor es honrado por medio del buen trabajo. Justamente en la segunda carta a Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 10 al 12, Pablo habla acerca de lo que no trabajar es una deshonra, y exhorta a aquellos hermanos que no están trabajando a que aprovechen bien el tiempo, que aprovechen bien el tiempo. Así que debemos dejar en claro eso. No es que Dios nos diga que no planifiquemos, no, Dios quiere que planifiquemos. Y tampoco es que Dios esté en contra del trabajo, no, Él quiere antes que usemos nuestro trabajo para glorificar y honrarlo a Él, por medio de un trabajo bien hecho. ¿Sí? Así que a este tipo de comerciantes no se le condena porque trabajen y hagan negocios y tengan ganancias, sino por el corazón con que se planea, como si Dios no existiera. Dice el pastor Stephen Davey: esto es ateísmo práctico. Y sin darnos cuenta, hermanos, tal vez muchos cristianos que profesan creer en Dios están viviendo y experimentando esa clase de ateísmo al no tener en cuenta a Dios en los planes que ellos hacen. Una clase de ateísmo práctico. Yo planeo, pero Dios, no, sí, la voluntad de Dios, no, sí, la voluntad de Dios, pero no, eso es tal vez como para otros. Vemos eso como lejano y no, entonces sacamos a Dios de esa ecuación, por decirlo de alguna manera. Yo quisiera invitarte, hermano, a que tomes un momento a pensar en ti, ¿sí? Piensa en ti, hermano, en tu hogar. ¿Has tomado decisiones de este tipo, hermano, sin considerar la voz del Señor, la voluntad del Señor? ¿Tú qué dirías, hermano? Hay algunos que están haciendo así. ¿Tú qué dirías? Bueno, la verdad es que seguramente sí, hermanos. Muy probablemente sí. Muchas veces los afanes propios de la vida, justamente la sociedad en la que vivimos, donde todo es rápido, tal vez hace que, a veces consciente, otras veces inconscientemente, tomemos decisiones sin consultar a Dios, confiando en nuestra experiencia, en nuestras habilidades. Decisiones donde no tenemos presente al Señor. Y Santiago les recuerda a estos creyentes: ustedes no saben cómo será su vida mañana. Ustedes no saben cómo será su vida mañana. Y era necesario que ellos recordaran eso. Justamente el libro de Proverbios, en el capítulo 27, versículo 1, nos recuerda eso.
no te gloríes del día de mañana, porque no sabes qué te traerá ese día. No te gloríes del día de mañana, porque no sabes qué va a traer ese día. Quien hace planes sin tener presente la voluntad del Señor debe recordar la incertidumbre del mañana. No sabemos qué será de mañana. El creyente, el cristiano, hermanos, no ha de enorgullecerse en los planes acerca del mañana, en donde ha dejado por fuera al Señor. Voy a hacer tal cosa, voy a comprar, voy a ir a tal lado, hacer esto, lo otro, pero dejando por fuera al Señor, no sometiéndose a la voluntad de ese Señor. Y justamente para eso el Señor nos hace reflexionar en lo que es nuestra vida a través de un elemento que de seguro muchos de ustedes, ¿cuántos han ido por la vida a San Félix, por la vía de San Félix y a Matasanos? ¿Sí? Hay un elemento que cuando uno va por la carretera a veces se encuentra, ¿no? Y estaba ahí en el texto. ¿Cuál es? La neblina, la niebla. Y justamente el Señor nos anima a reflexionar en lo que es nuestra vida y nos dice, su vida solamente es un vapor, una niebla o una neblina, en otras traducciones dice, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Y no sucede así con la neblina? A veces uno va, está ahí, volteó a mirar por allá, los que están botando en parapente, y de repente, ya, pasó esa neblina, pasó. Así es nuestra vida, como una niebla, como una neblina. Justamente por estos días recordábamos con Melissa, algunos de ustedes saben que nació nuestro hijo Esteban, y recordábamos, oiga, ya hace 5 años que nos casamos. Decíamos, pero qué rápido pasó el tiempo, o sea, ¿en qué momento? Ya, mire, ya antes ya con un hijo. O sea, qué rápido pasa el tiempo, ¿cierto? Y dígame, hermano, no es eso lo que tal vez usted experimenta cuando reflexiona sobre su vida. El número de años que tal vez usted lleva de casado. ¿En qué momento pasaron 10, 15, 20? Tal vez el número de años, que tiene su hijo. ¿En qué momento se creció este hijo? Tal vez el número de años que hace que tú visitaste una ciudad o un país que pudiste visitar. Uy, ¿hace cuánto que fui a tal y tal lugar? Y ya todo el tiempo que pasó. Parece que fue ayer, como dice la canción, ¿no? Parece que fue ayer, ¿cierto? Para de alguna manera hacernos pensar en eso, en lo que es nuestra vida. Una niebla que aparece y se desvanece. Como lo dice el libro de los Salmos, capítulo 144, versículo 4. El hombre es semejante a un soplo. Sus días son como una sombra que pasa. Ahora, uno podría pensar que de pronto Santiago es como muy fatalista. ¿No le parece? No, solo un soplo, solo una niebla. Como muy catastrófico ese Santiago, ¿no? Pero no, hermano, no es así, sino que justamente nos hace pensar en ese elemento de la vida para llevarnos a pensar en la brevedad de nuestra vida y para a través de eso alentarnos y animarnos a que planeemos y vivamos esta vida de una manera sabia. ¿Cómo? Sometiéndonos a la voluntad del Señor. Sometiéndonos a la voluntad del Señor. Así que, hermanos, aquí tenemos un problema. El creyente que hace una planeación de su vida, pero totalmente alejado de Dios, sin tener presente a Dios. Hermanos, ¿qué problema? Eso es un problema, hermanos. Y este problema nos lleva a un pecado. Este es el segundo punto, pecado. Eso lo vemos en los versículos 16 al 17. Usted lo puede ver ahí en su Biblia. Pero ahora se jactan en su arrogancia.
Toda jactancia semejante es mala. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El creyente, hermanos, ha de planear su vida desde esta perspectiva. Perdón, hermanos, el creyente que planea su vida desde esta perspectiva, es decir, desde una perspectiva antropocéntrica, donde Dios no se hace presente, se le recuerda, mira, esto es un pecado. El pecado de la arrogancia, ¿sí? De una planeación orgullosa, en donde no se toma en cuenta a Dios, en donde no se entra en comunión con Él, porque no se trata simplemente como de un amuleto de la buena suerte. Si Dios quiere. Hay mucha gente que no es cristiana y puede decir eso, pero es cuando a través de la comunión que mantienes con tu Señor te sometes a su voluntad. No es como un cliché o como un talismán para la buena suerte, no. Es cuando mantienes una comunión con tu Señor y en medio de esa comunión, aún la comunión con los otros hermanos, puedes percibir la voluntad del Señor. Eres guiado por el Señor en los planes que tomas. Aquellos comerciantes, tal vez por la planificación de otros viajes que les hubiera dado buenos resultados, tuvieron un exceso de confianza en ellos mismos, haciéndoles olvidar su confianza en Dios, su dependencia en Dios. Y la palabra que aparece ahí, hermanos, en los versículos 16, donde dice, se jactan en su arrogancia. La palabra que aparece allí para arrogancia, dice el doctor Samuel Millós, que tiene que ver con alardear de algo, generalmente exagerándolo en provecho o beneficio personal. Alardear de algo, exagerar de algo. En estos días, bueno, parece que va a hablar mucho de Esteban, que tuvimos que llevar al niño al hospital. Uno de los signos vitales que toman el personal médico es la temperatura. La temperatura es considerado como uno de los signos vitales y que de alguna manera pues permite determinar si puede haber alguna clase de infección en el cuerpo o no. ¿Cierto? Cuando hay fiebre, venga, algo nos está mostrando esto. Y a la luz, hermanos, del texto que estamos viendo, un buen termómetro para medir la temperatura de nuestro corazón y en alguna medida determinar si podemos estar infectados con algo de arrogancia, es preguntarnos, hermanos, ¿qué tanto tiendes a exagerar tus logros? Bien sea con otros o contigo mismo. ¿Qué tanto tiendes a exagerar tus logros? Bien sea logros en el ámbito profesional, logros académicos, logros en los negocios, tal vez logros en alguna habilidad que tengas en el deporte. ¿Qué tanto tiendes a exagerar sobre ti mismo, sobre tus logros, sobre tus éxitos? Porque a la luz de la palabra, hermanos, se nos recuerda que tal clase de jactancia es mala, como lo dice el texto, porque descansa en lo que el hombre ha alcanzado. Qué bien que me quedó ese informe. ¿Cierto? Qué bien que hice tal cosa. Qué bien que hice esta planeación. Exagerándolo, ¿cierto? Tal clase de jactancia es mala. Como lo señala justamente la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 15 y 16, donde nos dice, no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, casi que al leer esta clase de arrogancia es mala,
esta clase de jactancia es mala, uno se preguntaría, bueno, pero entonces ¿cuál clase de jactancia es buena? Y claro, la palabra nos recuerda para el creyente cuál es su jactancia, cuál es su gloria, cuál es su alegría. Y la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, versículo 31 nos lo recuerda. El que se gloría, que se gloríe en el Señor, hermano. El que se alegra, que se alegre en el Señor. El que tenga de qué jactarse, enorgullecerse, que lo haga de su Señor, hermano. Él sí se lleva todos los méritos, hermano. Qué belleza nuestro Señor. Y de esta forma, hermanos, entonces se hace evidente el pecado del creyente que ha planeado, pero dejando a Dios de lado y confiando más en sí mismo, confiando más en sus habilidades, en su experiencia, en su hoja de vida. Y termina el texto diciendo: para quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, le es pecado. El conocimiento que tiene el creyente le es suficiente para distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. No tenemos por qué preguntarle al Señor tal vez acerca de algo de su voluntad cuando ya sabemos que es su voluntad. Señor, esa platica que está sobrando ahí, ese excedente en la empresa, casi nadie lo revisa. Ni el contador, ni el revisor fiscal. Señor, y yo con esta situación que estoy tan apretado, ¿no será que de pronto tú por ahí es que me quieres proveer, Señor? Cierto, hermanos, hay cosas obvias, hermanos, sobre las que no necesitamos preguntar por la voluntad del Señor, porque ya conocemos su voluntad. Ya conocemos su voluntad. Bien sea sobre algo que sí debemos hacer o sobre algo que no debemos hacer. Señor, ofendí a alguien. Señor, ¿será que es tu voluntad que yo le pida perdón? Señor, ¿será tu voluntad que yo ore? Hermano, claro, sí, esa es la voluntad del Señor. Hay cosas específicas sobre las que no necesitamos preguntar al Señor sobre su voluntad. ¿Cierto? La cuestión, hermanos, entonces es que sabiendo lo que debe hacer el creyente, si no lo hace, muestra que hay rebeldía en su corazón. Dígame, ¿no le sucede así a usted cuando de pronto le dice algo a sus hijos? Saben que deben hacer algo, pero no lo hacen. ¿Qué evidencia eso? Rebeldía. Ay, hermanos. Y ellos son un buen espejo para mirarnos. Rebeldía, eso revela rebeldía. Así como lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículo 30. ¿Lo recuerda la parábola del buen samaritano? Cuando el buen sacerdote y el levita que pasaron por allí pecaron por omisión, pudieron haberle hecho el bien a aquel personaje, pero no lo hicieron. Y sabían hacerlo. Se trataba del sacerdote y del levita. Y no le hicieron el bien. ¿Sí? A la luz de este texto, hermanos, de Santiago, Santiago nos muestra que es pecado tanto omitir hacer el bien como hacer el mal. Eso es pecado. Esos creyentes sabían que debían someterse a la voluntad del Señor, pero no lo hicieron. No se sometieron a la voluntad del Señor. Sabían que debían someterse al Señor. Por lo tanto, eso estaba mostrando la arrogancia de su corazón, su jactancia. ¿Y qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos con ese problemita que a veces tenemos aquí, hermanos? ¿Qué hacemos? Para ello el texto nos presenta un plan. Así llegamos al tercer punto. ¿Quiénes recuerdan los dos primeros? ¿Recuerdan con la letra P? El primero es un problema. Hay un problema. Planificación sin Dios. Se cree que se tiene el control del lugar de trabajo, lo que se va a ganar, a dónde se va a ir, pero alejado de Dios. Y eso evidencia el segundo punto, que es un pecado. Un pecado. La arrogancia, la jactancia de nuestro corazón. Pero el texto
El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una belleza, hermanos. Y vamos a ver entonces el plan. El plan. Y eso lo podemos ver en el versículo 15. El versículo 15 dice así: más bien, en lugar de hacer eso que ustedes están haciendo, más bien deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El plan para planear es someternos a su voluntad. El plan para planear es someternos a su voluntad, hermanos. Después de hacer visible el problema, el pecado de estos creyentes, Santiago entonces nos muestra cómo debería planear su vida el creyente. Dice el versículo 15, justamente como lo acabamos de leer: más bien deberían decir si el Señor quiere, ¿cierto? El creyente, hermanos, el cristiano, planifica su vida en una total dependencia a la voluntad del Señor. El creyente planifica su vida en una total dependencia a la voluntad de su Señor. Esto tiene que ver con nuestra santificación, ¿sí? Ahora, no se trata de utilizar este texto como una especie de cliché evangélico, como ahorita lo decíamos, ¿no? Como que, no, un cliché evangélico, no, si Dios quiere. Y repetimos simplemente eso como sin sentido, hermanos. Como lo decíamos ahorita, hay hasta personas que no son cristianas que podrían decir esto, pero simplemente como un cliché. Y hermanos, esto es algo de lo cual el creyente debe de cuidarse. No solamente con esta clase de expresión, sino aún con otras que muchas veces están como dentro del vocabulario de los cristianos, pero que se dicen simplemente como por costumbre, pero sin pensar en lo que se dice. Simplemente como un cliché, pero sin pensar en lo que se está diciendo. Sí. Tampoco se trata de una especie como de amuleto de la buena suerte o de talismán, ¿no? Donde como que, yo necesito que me vaya bien, entonces, si Dios quiere. No, hermano, no se trata como de que es algo que sacas cuando necesitas tener planes y como que para que te vaya bien. No se trata de eso, ¿cierto? Como que si fuese una especie de amuleto para que todo te salga bien y como que para que no habrá dolor o enfermedad o pérdida o fracaso en los planes que vayas a hacer. No se trata de eso, hermanos. Pero es apenas lógico pensar, hermanos, que si el Señor te ha salvado, que si Él es el Señor de tu vida, y esa palabra Señor significa que Él es el dueño de tu vida, que Él es quien gobierna tu vida. Cuando tú le dices eso a Dios, tú eres mi Señor, eso es lo que estás diciéndole: tú eres el dueño de mi vida, tú eres quien gobierna mi vida. Es apenas lógico pensar que si tú le dices a Él: tú eres mi Señor, que si tú has puesto tu confianza en Él, tu esperanza en el Señor, entonces ahora tus planes y tus proyectos están sometidos a la voluntad del Señor. Toda nuestra vida, hermanos, ahora está bajo la voluntad del Señor. El Evangelio, hermanos, es el motor para los planes que el creyente hace. El Evangelio que te recuerda que hay alguien, hermanos, que cargó con el peso de tu arrogancia, de mi arrogancia. Alguien que cargó con nuestra rebeldía, de querer vivir una vida alejados de Dios, una vida que planifica pero donde saca a Dios de esa ecuación. Ese peso de nuestro pecado lo ha cargado tu Salvador, nuestro Salvador. Ay, hermanos, qué belleza el Señor Jesús. El Evangelio que nos recuerda que eres perdonado, hermanos. Que hay alguien que ha planeado hacerte el bien. Hacerte el bien. No se trata, hermanos, de que al hacer esto tendrás el favor del Señor. ¿Sí? No, tú ya tienes el favor del Señor. Si tú eres un creyente, tú ya gozas del favor del Señor. ¿Sí? El Señor ya te ha mostrado su misericordia y su bondad, su gracia. Tú ya estás siendo tratado mejor de lo que mereces.
todo creyente, independientemente de su condición, está siendo tratado mejor de lo que merece, hermano. No es como que vas a tomar en cuenta a Dios como para que te vaya bien, sí, como que todo salga bien. No, hermano, ya hay alguien que te hizo el bien. Jesús, tu Salvador, nuestro Salvador. Y por eso Él quiere que planees en Él, que planees para Él, que planees sometiéndote a Él. La forma en que experimentas la vida ya no está desligada de tu Salvador, sino que estás unido a Cristo. Esto es como cuando una pareja se une en el matrimonio, ¿no? Ya no son como dos ruedas sueltas, ya estás unido a tu cónyuge. Imagínate lo que sería tal vez que el esposo haga unos planes sin tener en cuenta a la esposa. Bueno, y estamos hablando de planes trascendentales, ¿no? No como que si voy a comprar, no sé, la arepa para el desayuno o algo por el estilo. Pero, no, es que decidí, bueno, no sé, comprar tal propiedad. Ay, no, pero y teníamos tales deudas, ¿no te acuerdas? No, pero yo ya tomé esa decisión. Yo ya planeé así. Cierto que sería muy triste, como muy incongruente. No, tú ya no vives tu vida simplemente como alejado, como por un lado y el otro por el otro, sino que ya tú vives tu vida unido a Cristo, a tu Salvador. Ahora tus planes, tus proyectos se someten a Él. Estás unido a aquel que se sometió a la voluntad del Padre, hermanos. Es que incluso Jesús, nuestro Salvador, se sometió a la voluntad de su Señor. Dice Juan, capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Jesús, estando en unos momentos previos a su muerte, oró: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imagínate, hermano, aún el mismo Señor Jesús se sometió a la voluntad de su Padre. ¿Quiénes somos tú y yo para no someternos a Él? ¿Cierto? Hay alguien, hermano, que se sometió a la voluntad de su Padre, quien vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Y su vida perfecta ahora se te cuenta a tu favor. Jesús no solamente murió por ti, sino que Jesús vivió por ti. Vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Y ahora su vida se nos cuenta a nuestro favor. Se nos cuenta a nuestro favor. Hermano, ¿realmente crees eso? Que cuando el Señor te mira la vida de su Hijo, la vida perfecta de su Hijo, que se sometió a la voluntad de su Padre y que nos está enseñando a someternos a su voluntad, hermanos. ¿O no, hermanos? Piensa en eso. Tal vez llevas 5 años de haber nacido de nuevo, 10, 20, en fin, etcétera. Pero piensa en la forma en la que antes te sometías a la voluntad de tu Señor, cuando apenas llevabas 1 año. Y después cuando llevaba 5. Cierto que año tras año y poco a poco estamos aprendiendo a someternos a la voluntad del Señor. Sí, hermano, este es el Señor que nos está enseñando a someternos a su voluntad, a hacer su voluntad, a negarnos a nosotros mismos y someternos a su voluntad. Hermanos, hay alguien que planeó hacerte el bien en todo lo que vivas, en todo aquello que no sabes del mañana, dentro de 1 mes, 5, 10 años. El Señor te hará el bien, hermano. Incluso, hermano, si en las decisiones que tomas llegásemos a fallar o a equivocarnos, el Señor hará que todo obre para tu bien. Incluso, hermanos, si en los planes que hagamos llegamos a equivocarnos, el Señor hará que todo eso obre para nuestro bien, para nuestra santificación, para que tú seas más como Cristo, como tu Salvador. Es en Jesús, hermanos, quien debemos poner nuestra confianza y nuestra seguridad.
No en salir de aquí como que, uy, no, cualquier plan. No, tengo que, mejor dicho, decirle a Dios y claro, no es que no vayamos a hacer eso, pero que nuestra confianza no deposite en nosotros, sino en aquel que planeó hacernos el bien, en Jesús, en nuestro Señor. Hermanos, ¿qué harás frente a los próximos planes que vendrán en tu vida, los próximos proyectos y con ello las decisiones por tomar? ¿Los tomarás confiando en tu propio conocimiento sin saber qué será del mañana? ¿O te someterás a la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor? Hermanos, si hemos pecado, y específicamente en lo que este texto nos ha mostrado, si hemos sido arrogantes, si hemos dejado por fuera al Señor en nuestros planes, arrepintámonos de nuestros pecados. Este es el mensaje del Evangelio, hermanos, que se arrepientan y confíen en el Señor. Y el creyente, hermano, a lo largo de toda su vida, esa va a ser una pareja que lo va a acompañar: arrepentimiento y fe. Nunca un creyente dejará de arrepentirse. No hay ningún creyente que pueda decir, no, yo no tengo de qué arrepentirme. Bueno, no, la verdad no. Si hemos pecado siendo arrogantes, planeando sin someternos a la voluntad del Señor, nuestro Señor es poderoso para perdonarnos, hermano. No tenemos un Dios tacaño que se canse de perdonar. Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que si así te ha sucedido, ánimo, hermano, arrepiéntete de tus pecados y confía en Jesús, que tu confianza está en Jesús. Pero también quiero dirigirme a aquellas personas que hoy nos están visitando, a aquellos amigos que nos visitan y que no son creyentes, que no son cristianos, para quienes Jesús no es su Salvador, su Señor. No han declarado eso. Y tal vez, querido amigo, has hecho planes en tu vida alejado de Dios, sin tener presente a Dios, confiando en tus propias capacidades. El mensaje del Evangelio también es para ti. ¿Y qué te pide el Señor? Que también te arrepientas de planear tu vida, pero simplemente confiando en ti, en tus capacidades, en tus habilidades, y que confíes en Él, que pongas tu confianza en el Señor. Así que, hermanos, oremos, roguémosle al Señor, que es rico en misericordia, y alegrémonos en Él. Sinceramente, hermanos, descansemos en la obra de Jesús, que Él es nuestra seguridad, nuestra confianza, que Él ha vivido la vida perfecta que ninguno de nosotros podíamos vivir, pero que ahora nos está capacitando para vivir, planeando, sometiéndonos a la voluntad del Señor. Yo te invito ahí a que tomes un momento para orar, hermano. No te distraigas. No distraigas a la persona a quien esté a tu lado. Toma un momento para meditar en la palabra del Señor, los versos que acabamos de leer. Pensar en alguna medida en la temperatura del corazón, en qué tanta arrogancia tal vez ves. Vengamos en arrepentimiento al Señor. Y si hemos podido planear teniendo presente al Señor, al igual gloriémonos y alegrémonos en Él, porque esto es la gracia del Señor, hermanos. Nuestro corazón por naturaleza no desea someterse al Señor, y si nos hemos podido someter es por la gracia del Señor, quien nos ha enseñado eso, a someternos a su voluntad. Ora ahí, hermano, habla con tu Señor. Ahí en silencio, hermanos, oremos.
Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por ti, Señor. Que independientemente de nosotros, has planeado hacernos el bien. Aun cuando en las decisiones que tomaremos y nos lleguemos a equivocar, tú harás que todo obre para nuestro bien, Señor. Gracias, Señor, por ti, por lo que eres, Señor, nuestro Salvador, el dueño de nuestra vida, quien gobierna nuestra vida y a quien deseamos día tras día seguir sometiendo nuestra voluntad a ti, Señor. Señor, nos arrepentimos en este día de nuestra arrogancia. Confesamos, Señor, que hemos sido arrogantes. Hemos confiado, Señor, en nuestros propios méritos, nuestra propia experiencia, lo bien que tal vez nos ha ido en otros planes, y de esta manera hemos hecho planes sin tenerte presente a ti, Señor. Perdona nuestra arrogancia, Señor. Perdona, Señor, nuestra planeación orgullosa, Señor, del mañana. Planes acerca del estudio, del trabajo, del hogar o de la vida en general, Señor, en los que te hemos dejado a ti por fuera. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos de eso, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos hoy a la luz de tu palabra que esto es un pecado, Señor. Y, Señor, te alabamos y te bendecimos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien cargó el peso de esta arrogancia, el peso de este horrible pecado, y por quien ahora podemos tener la tranquilidad, la seguridad de estar siendo guiados por nuestro Señor. Esto es posible gracias a Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque si en alguna medida hemos hecho planes en donde nos hemos sometido a tu voluntad, es por ti, Señor, y solo por ti, por tu gracia, por tu misericordia, porque nos estás enseñando a someternos a tu voluntad, Señor. Gracias. Toda la gloria es para ti, Señor. Para ti, Señor. Gracias. Y te alabamos, Señor. Y queremos rogarte, Señor. Yo te pido, Padre, por los planes que mis hermanos tienen, Señor, respecto a sus vidas, Señor. Planes, Señor, que involucran, Señor, el matrimonio. Jóvenes que desean casarse, Señor, que los guíes. Hermanos, Señor, que están planeando, Señor, respecto a sus trabajos, si van o no a otro lugar de trabajo, si presentan o no una hoja de vida, Señor, guíalos, Señor. Es el privilegio de cada creyente escucharte a ti, Señor. Guía a mis hermanos, Señor. Danos, Señor, un espíritu humilde para someternos a tu voluntad, Señor. Eso te pedimos, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que nos das, que le das a cada uno de tus hijos, de someterse a tu voluntad, Señor. Bendito seas, Señor. Adoremos, Señor, a nuestro Señor, hermanos. Cantemos y alegrémonos en Él.